Buenas, soy Matías Ruiz Torres, un game designer, product owner y profesor que hace ya más de 5 años trabajó en la industria de videojuegos. A lo largo de estos años, trabajé en varios estudios y con varios clientes. Y con ellos trabajé en varios videojuegos. Principalmente diseñando la parte de economía, sistemas, gameplay y progresión. También, además de ser game designer y product owner, como dije antes, soy profesor en Image Campus, donde tengo varias materias que estoy dando y una de ellas es la tesis, tanto para la carrera de arte como para la carrera de programación y la carrera de game design y producción en el tercer año. En el video de hoy quiero hablar específicamente de No Rest for the Wicked, el juego ARPG de Moon Studios, donde voy a mostrar cómo las mecánicas del juego fueron evolucionando en el Early Access en el que se encuentra el juego, y estas decisiones fueron afectando al pacing. Todo esto vamos a ver en el video. Bueno, en la última actualización del No Rest, los chicos de Moon Studios estuvieron cambiando unas cuantas cosas y estuvieron modificando sistemas existentes. Estos sistemas en particular tienen que ver con la dificultad, ajustaron el combate, ¿sí? Y metieron unas cositas en el medio, como puede ser lo que vamos a ver hoy. Uno de los temas principales de esta actualización fue cambiar de manera indirecta el pacing del juego. Podríamos decir que el pacing, ¿sí?, de un juego tiene que ver con el mostrar las partes donde está el desafío y donde está la parte de relajación. Cómo uno va transmitiendo eso a lo largo del juego. Obviamente, hay otras cosas que tienen pacing. Un libro tiene pacing. Momentos donde avanza la historia o momentos donde hay exposición de la historia de los personajes, de los datos que arman al world building, etc. Una película también tiene pacing, ¿sí? La película puede ser que pase de un momento de relajación donde los personajes están tranquilos a un momento completamente de acción que uno va a estar mirando la pantalla atentamente a lo que está pasando. Entonces, va variando. Podríamos decir que el pacing normalmente puede ir así, ¿no?, haciendo una curva, ¿no? Y puede ir subiendo, bajando, subiendo, bajando. Nosotros siempre queremos encontrar ese pacing perfecto, en donde tenés momentos de relajación y tenés momentos de desafío. Eso es muy importante para el juego y va a hacer que tenga un sentimiento específico, que tenga una manera específica de ser jugado. Incluso tiene que ver por cómo uno disfruta los videojuegos, tiene que ver también cómo uno se siente enganchado en ese videojuego. También el pacing se puede decir que son las acciones por minuto que el jugador va a estar realizando. Son muchas cosas involucradas. El pacing se hace de muchos sistemas andando a la vez, no es uno solo. Es la parte narrativa, es la parte de los sistemas con los que uno va a interactuar, es también la dificultad, un montón de cosas. Podríamos decir que un juego de acción como este, como tenemos ahora, tiene un pacing alto. Ahora vamos a ver, ¿sí? Voy a estar moviéndome de acá para allá y van a ver el nivel de pacing que el juego tiene, al que se puede llegar. Después también tenés juegos como por turno, por ejemplo, que el pacing es bajo, es muy bajo. Así que, como les dije antes, en No Rest for the Wicked, hubieron ciertos cambios que hicieron que el pacing cambie. Normalmente, si nosotros estuviéramos jugando al No Rest de manera normal, ¿sí? Yo acá tengo mi partida con el personaje este que lo llevé al nivel máximo. Tengo unas cuantas horas en este juego y lo vengo jugando desde el día 1, salió el año pasado, en 2024. En el juego nosotros vamos a ir avanzando por la narrativa, vamos a ir mejorando nuestro personaje para poder combatir contra los enemigos que van a ir subiendo de nivel, ¿sí?, a medida que vayamos avanzando, porque tenemos regiones en el mapa que son de más nivel. El mapa es grande, muy grande, está dividido en ciertas secciones.
Cada una de estas áreas tiene un nivel específico para que vos vayas a combatir. Entonces, vamos a ir avanzando por el juego, vamos a ir recolectando equipamiento, vamos a ir recolectando recursos para mejorar nuestro personaje. Esto lo hacemos explorando el mapa o también lo hacemos matando enemigos. Y eso va a ser lo que va a constituir el core loop. ¿Sí? Las acciones principales que vamos a estar realizando para avanzar en el juego. Entonces, por ejemplo, una run clásica saliendo de lo que sería la ciudad principal del juego, acá en Marismas de Orban, sería ingresar por acá y acá seguramente ya tenemos un árbol para talar, ¿sí? Lo talamos, agarramos recursos y vamos viendo cómo avanzamos bastante rápido en el juego, donde vamos haciendo acciones, bastante acciones, ¿sí? Agarramos recursos. Después podemos ver exactamente para qué sirven esos recursos o para qué no. Podemos matar a un animal. Podemos cavar, ¿sí? Podemos sacar también lo que sería cobre probablemente. Sacamos cobre. Acá tenemos un enemigo. Por ende, vamos pasando bastante entre lo que es combate, exploración, obtención de recursos. Fíjense, ¿no? Yo estoy yendo de acá para allá constantemente. Voy abriendo cofres. Abro otro cofre de este lado. ¿Sí? Subo. Tengo otro combate con un enemigo normal. Estos son enemigos normales, pero ya de lo que sería el final del juego. Voy recolectando más cosas. Voy corriendo. Acá tengo un árbol para cortar. Lo agarro. Ahora, no todos los ítems son recontra útiles, pero eso lo podemos ver después. ¿Sí? Pero, dado que están para agarrarse, ¿por qué no agarrarlos? Eso es lo que el juego hace y con lo que termina siendo la idea del core loop. Entonces pasamos de combate. Vamos a ver cómo le pegamos a ese enemigo. Probablemente con una granada. Sí, tuviera un poquito más de puntería nuestro querido caballero. Excelente. Bien. Entonces, como le decía, ¿no? Nosotros pasamos constantemente de una acción a la otra. Avanzamos. Y seguimos. Acá para agarrar una artemisia. Acá para acabar. Pasamos después a talar. Cavar nuevamente. Vamos obteniendo recursos, pero justamente es el loop de un juego de este estilo, de un ARPG, donde tenemos varios sistemas que están interactuando entre sí. Y necesitamos mejorar nuestro personaje o necesitamos tener elementos que nos puedan curar. Por ejemplo, para eso está la comida. O queremos hacer que nuestro equipamiento crezca en cuanto a por ejemplo, su daño, su defensa, etc. Vamos de acá para allá. Todo el tiempo nos movemos de manera activa, recolectando recursos. Es el concepto principal del juego. En el juego, ¿sí? Nosotros vamos a estar realizando ciertas acciones constantemente, ¿no? Lo que arma nuestro core loop, ¿no? Si lo tuviéramos que dibujar rápidamente, podríamos decir que el primero es explorar, el segundo es combatir, y podríamos decir que el tercero, ¿sí?, es recolectar recursos. Nosotros tenemos estos, ¿sí?, nodos de nuestro core loop. Ahora no vamos a ver explorar, no vamos a ver combatir, más allá de que fueron cambiados. Vamos a centrarnos específicamente en recolectar recursos. Bien, entonces acá es donde viene la parte importante. Se cambió un sistema muy importante dentro de la recolección de recursos. Se puso un nuevo sistema dentro de todos estos nodos. O mejor dicho, se modificó. No necesariamente es completamente nuevo. Se le agregó una capa más a la recolección de recursos. Vamos a ver
cómo era antes de la actualización de Breach el sistema de recolección. Yo acá tengo un video grabado de cómo era el sistema antes y cómo es ahora. Esta va a ser la comparación directa del sistema. Esta es una run que hice mostrando el sistema viejo, que es el de la izquierda, y el sistema nuevo, que es el de la derecha. En el sistema viejo lo hacíamos con el botón Y en el control de Xbox, ¿sí? El control de interacción con el mundo, el agarrar también. Con eso interactuábamos con los árboles, con la mena de recursos, con los lugares para donde cavar. Pero solo había que mantener apretado, o podías apretar muchas veces, era independiente. Podías mantener apretado y la acción se iba a realizar igual. Entonces, la obtención de recursos en el sistema viejo varía según dos cosas. La rareza del ítem con el que nosotros vamos a obtener ese recurso y la rareza del ítem que estamos obteniendo. No es lo mismo un árbol de la zona inicial, que nos va a dar madera de pino, que un árbol de roble que está más cerca al final del juego. No es lo mismo obtener metal o cobre que obtener plata. Tienen rareza, tiene diferentes rarezas de ítems para agarrar. Y después también tenemos la rareza del ítem que tenemos en mano. No es lo mismo, ¿sí?, un hacha de cobre que un hacha de plata. Esto va a hacer que cambie la velocidad. Entonces, si nosotros vemos en el video haciendo foco ahora únicamente en el lado izquierdo, podemos ver que va a ir obteniendo recursos de manera rápida, porque no hay ningún tipo de interacción en el medio del obtener recursos. Solamente apretamos el botón correspondiente y esperamos a obtener el recurso. Esperamos a obtener el ítem. Ahora, lo que significa es que en la versión vieja del juego, la única manera de mejorar la velocidad de la obtención de recursos es tener ítems mejores. Y eso fue cambiado en la nueva versión del juego. En la nueva versión del juego tenemos tres cosas ahora. Tenemos la rareza del ítem que tenemos en la mano, con la que vamos a obtener, por ejemplo, nuestro hacha. Por segundo, tenemos la rareza del ítem que nosotros queremos obtener. Y después tenemos lo que es el nuevo sistema, el Perfect Strike System. Esto va a hacer que nosotros, presionando el botón en el momento justo, nos dé un reward por ese skill check, ¿sí? Pues pasa a ser un skill check. Pasa a ser lo que llamamos un Quick Time Event. Ahora, si hacemos foco del lado derecho de la pantalla, podemos ver que de repente tenemos un selector que nos dice genial. Después, pasando al otro árbol, nos dice perfecto. Esto es que también apretamos el botón de acción en el momento justo en el que sería donde va a colisionar el hacha con el árbol. Es un tema de animación. Está timeado, ¿sí? Entonces ahí, si nosotros apretamos el botón de manera perfecta, en el momento perfecto, nos va a recompensar mucho más que si no lo hiciéramos, ¿sí? Pero no solo en velocidad de cortar el árbol, sino también en la cantidad de ítems que nos da. Por ejemplo, nosotros en el árbol 1, que lo cortamos, que nos dice genial, cae un solo pedacito de madera. Uno solo. Ahora, en el segundo, que lo cortamos perfecto, caen dos. Nos da el doble de ítems. Esto es para fomentar que se apriete de manera perfecta. Entonces, podemos determinar que el nuevo sistema es un skill check para obtener más recursos. ¿Se cambió el pacing del juego por agregar un sistema como este? ¿Cómo no? Esa es la pregunta. Yo acá les grabé este gameplay que si lo vemos al mismo tiempo, más allá de que en algunos puede haber algún tipo de falla,
en cómo me estaba moviendo, definitivamente el de la izquierda es más rápido, si hacemos una comparación. Pero no porque sea más rápido cortar el árbol, sino porque hay más recursos que obtener, también porque me puedo equivocar, entonces va a hacer que sea diferente esta obtención de recursos. Porque ahora no estamos atados a la rareza del ítem y a esperar a que ocurra la animación, sino que ahora podemos acelerar el proceso, incluso mejorarlo en base a nuestro skill. Apretar el botón en el momento justo. Ahora, vamos a ver otro video que grabé de lo que sería cavar con la pala. Los dos arrancan al mismo tiempo. El de la izquierda nuevamente es el viejo, el de la derecha es la nueva versión. Como podemos ver, están a destiempo. Están bastante a destiempo. Es un video corto este. Pero no están a destiempo porque fueron grabados mal. Están a destiempo porque la animación cambió incluso. Podemos ver que uno ya clavó la pala y el otro todavía no lo hizo. Ahora, vamos a ver esta animación, cómo cambia. Podemos ver que ahora los dos tienen la pala y comienza la animación el del lado izquierdo. Ya está por cavar y ahí insertó la pala en la tierra, donde nuestro personaje, el lado derecho, todavía no lo hizo. Recién ahora. Obviamente tiene otro tipo de VFX y demás, porque tiene el sistema nuevo, donde nos muestra que también lo hicimos. En este caso lo hicimos perfecto. Del otro lado está por sacar el ítem, lo saca, incluso lo agarra, y el otro todavía no terminó de agarrarlo. Y ya me fui, recién ahora lo agarró y se fue. Hay casi un segundo de diferencia. Ahora, si le damos play, incluso yendo lento, podemos ver lo lento que es el de la derecha. Tiene mucho más peso. Esto hace que cambie directamente el pacing del juego y cómo se siente. Si uno tarda más en hacer una animación, más en recolectar un recurso, obviamente que lo que es el loop va a tardar más en realizarse. Y si el loop tarda más en realizarse, el juego tiene menos acciones por minuto. Baja el pacing. Entonces los chicos de Moon Studio estuvieron tocando todo esto porque es algo que también pidió la comunidad. Como que hay un sistema que interactúa con la obtención de recursos, pero que era realmente esperar. Era sentarme a esperar a que complete la animación. No había ningún tipo de recompensa por la habilidad del jugador, solamente por la rareza del ítem que tiene en la mano. Entonces agregaron este layer para darle un poco más de vida al sistema, más de interacción, más agencia al sistema, más agencia a la recolección de recursos. Lo bueno de esto es que nosotros podemos ver las dos versiones porque el juego está en Early Access. Podemos ver cuál es la versión inicial, podemos ver cuál es la versión nueva y así podemos sentarnos y analizar el diseño como un proceso y no como un resultado. Lo vemos como un proceso iterativo que va avanzando a lo largo del tiempo, resolviendo ciertos problemas, respondiendo ciertas preguntas que nos hagamos. Del lado de diseño hacemos eso, respondemos preguntas. ¿Qué pasa si? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Claramente los chicos están buscando encontrar este pacing perfecto donde uno corre de acá para allá realizando acciones, pero ¿para qué? ¿Para qué uno realiza esas acciones? ¿Con qué motivo? ¿Con qué objetivo? ¿Y qué te dan de recompensa? El sistema viejo, las recompensas estaban bastante atadas, estaban bastante fijas. Ahora hay un sistema nuevo que me permite incluso conseguir más si aprieto el botón de acción en el momento correcto. Pero como hablamos antes, esto cambia al juego, cambia el cómo se siente. Y ahora, como el diseño está vivo y es iterativo, más que nada en un juego que está en Early Access, que va recuperando información de los jugadores que dan feedback, podemos ver que cada sistema puede tener su dilema.
Los dilemas principales del sistema anterior, según lo que leí en la comunidad y uno mismo mientras iba probando podía sentir, por ejemplo, es que la espera al obtener el recurso puede ser aburrido porque lo único que hago era interactuar con, por ejemplo, un árbol y esperar a que se termine la animación, a que caiga el ítem que quiero agarrar. ¿Sí? ¿Por qué no me das el ítem directo? Solamente estoy esperando. Y la espera se vuelve artificial. Después también está la cantidad fija de recursos que te dan. No hay un sistema aleatorio que haga que sea más divertido. Y después está también que el sistema y su rapidez de obtención de recursos está atado según el objeto que estoy usando. Por ende, perdemos agencia como usuarios, perdemos agencia como jugadores. Ahora, con el nuevo sistema, ganamos esta agencia. Ya no hay espera porque estamos constantemente pendientes a apretar un botón en el momento correcto. Y además, la cantidad de objetos que nos dan siempre está atada a que también hicimos el skill check. Pero, con este sistema vienen otras problemáticas. Como por ejemplo, justamente, es un skill check. Es un quick time event. Y hay gente a la que no le gusta ese tipo de interacción. No les gusta basar su juego en qué tan rápido pudieron responder a apretar un botón. Más que nada en un sistema con el que van a estar interactuando constantemente para obtener los recursos que necesitamos para avanzar en el videojuego. Después también, con este sistema nuevo, las animaciones se hicieron más lentas para que pueda ser reaccionable al momento de apretar el botón de acción para recolectar ese recurso. Como podemos ver con la pala es muchísimo más lenta que antes. Eso hace que el juego sea más lento. En general hace que todo se sienta más pesado. Si estabas acostumbrado a cómo se jugaba antes, el pacing definitivamente va a ser más lento. No vas a estar llegando al punto A al punto B como antes, con la misma velocidad. Vas a ir más despacio. Eso puede hacer que el juego se sienta un poco más tosco. Y tal vez no es necesariamente lo que te guste. Obviamente en todas estas cuestiones va a entrar el gusto de cada uno, donde pasa a ser subjetivo. Y después, otra problemática que está atado con algo que ya hablamos, ¿sí? Es que el juego se vuelve también más lento porque nos da más recompensas. Antes es, apretás un botón, talás un árbol y obtenés un recurso. Ahora, si yo talo el árbol y lo hago perfecto, voy a tener 2 recursos. Voy a tener que agarrar 2 ítems. Volvamos al video. Podemos ver directamente que si yo talo con un perfecto, obtengo 2 pedazos de madera. Voy a tener que agarrar los 2. No es que es uno solo que tiene más ítems adentro. Porque también el juego hace eso. De mostrarte visualmente un solo pedazo de madera, pero adentro tiene 2. Ahora, acá no, hay 2 ítems separados que yo tengo que ir a agarrarlos, ¿sí? Como muestra el video, agarro uno y después agarro el otro, donde en la izquierda el personaje ya fue al siguiente punto de obtención de recursos. Y ya está picando, donde en este todavía no piqué. Incluso me equivoqué, tengo que volver a hacerlo para recién agarrar un recurso. Entonces se vuelve lento no solo por la animación, no solo porque hay más recursos para agarrar, sino también porque puedo equivocarme al interactuar con el sistema. Y dado que también es un skill check, tenemos que cuando sale bien, se siente muy bien. Cuando no dice perfecto, se siente muy bien. Es una gran recompensa para el usuario. Además está el VFX que explota el árbol, por ejemplo. Te dice perfecto, te da más ítems, te da más recompensa. Pero tiene la parte mala, que cuando sale mal, no solo no te da la recompensa que uno espera, sino que además puede hacer que sea más lento cortar un árbol que se debería haber cortado de un solo golpe. Esa es una problemática, porque cuando el skill check sale mal, se siente muy mal. Antes no existía este problema, porque en el sistema no había un skill check, era solamente esperar a que termine la animación. Incluso se puede sentir mal cuando uno cree que realmente apretó el botón en el momento perfecto. Y decís, el juego me robó. Me debería haber dado un perfecto, no un tarde, no un genial.
si yo apreté el botón en el momento justo. Sumado que está atado a la animación. No tenemos, por ejemplo, un botón que va creciendo o algo que nos muestre la UI que tenemos que apretar el botón en el momento justo, como hacen un montón de juegos que utilizan QuickTime Event. No tenemos eso. Entonces se vuelve más complejo incluso dar el momento justo con el botón. Bien, entonces habiendo visto todo este sistema, podemos llegar a la conclusión de cómo algo pequeño, como solamente una interacción, nos puede cambiar todo el pacing del juego, nos puede cambiar cómo funciona un loop entero dentro del juego. Un nodo principal del core loop, que es la recolección de recursos. Cambia por completo cómo uno interactúa con eso. Ahora, no necesariamente hay uno mejor, uno peor. Eso va a depender de cada uno y de los gustos que tengamos. Cada uno de estos sistemas, o mejor dicho, cada una de estas implementaciones del sistema tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y lo importante es eso, ver el diseño no como el producto final y sentarnos en eso, en a ver qué hicieron, sino en ver cómo los estudios van tratando de responder estas preguntas, de resolver estos dilemas que tienen y ver cómo los resuelven. Ahora, con eso resuelven solamente un problema. Yo considero que este juego, más allá de que lo jugué muchas horas y me gusta mucho, todavía tiene cosas que resolver. Como por ejemplo el uso de los ítems. Yo puedo ir por todo el mapa recolectando comida y demás, pero realmente la comida en esta versión del juego no es muy útil. La madera, para el nivel en el que yo estoy, tampoco es muy útil. Yo ya no utilizo madera, porque ya mejoré toda la ciudad, no tengo muchas cosas para donde usarla, ¿sí? Tal vez para la creación de muebles, pues este juego tiene creación de muebles, interiores y demás, pero realmente los compro. El juego tiene sus cosas que resolver, y eso es lo bueno de que esté en Early Access, porque podemos ver cómo lo resuelven en tiempo real, ¿sí? Con input de la comunidad, con videos, con threads que se van armando en Steam. Todo esto para encontrar la receta perfecta donde los sistemas funcionan en perfecto unísono. Son engranajes que encajan perfecto. Todos ellos. Porque cada sistema es un engranaje. Van a estar todos los engranajes juntos, girando, haciendo que funcione el juego. Que ninguno de esos engranajes se rompa o deje de girar, porque ahí es donde se rompe la experiencia. Donde se pierde la inmersión. Y cuando se rompe la inmersión, perdemos al jugador. Entonces, con esto, vimos como un cambio chiquito cambia todo un juego. Sí, bueno, tenía ganas de grabar este video hace rato. No Rest for the Wicked es un juego que me gusta mucho realmente. Considero que está muy bien armado en casi todos sus sistemas. Obviamente que hay cosas que me van a gustar más o menos, pero es un juego que me mantuvo enganchado muchas horas. Y tenía muchas ganas de hablar específicamente de este sistema porque cuando apareció la nueva actualización me chocó bastante cómo era. Me chocó bastante que de repente lo que antes se hacía de manera automática, ahora yo tenga que apretar un botón de por medio y que además si lo aprieto mal me penaliza, ¿no? Entonces quería hablar de eso, de darle una mirada específica de game design profesional y técnica para comentarlo, para mostrarlo y para que otros puedan entender cómo es que funciona este sistema o incluso puedan verlo porque capaz no conocen este juego. Así que bueno, fue divertido hacer este video, ¿sí? Fui impulsado por algunos colegas y por algunos amigos que constantemente están como, uy, queremos ver esto, queremos de otro, ¿por qué no me explicas este juego? ¿Qué opinas del otro? Así que encontré este espacio para ir poniendo, para ir tirando estos videos, ¿sí? Y poder charlar de las cosas que me gustan. Así que bueno, gracias por ver el video y nos vemos la próxima.